amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a diseñar este vestido sugerido por uno de ustedes desde Instagram. En realidad me proporcionaron dos imágenes, pero no eran de muy buena calidad, así que decidí hacer un figurín que represente el concepto del diseño del modelo. Era un vestido de novia, pero como veo que se ve muy pálido para el video, decidí darle color para que podamos apreciar mejor el trazo. El vestido tenía la falda en una tela lisa, blanca, y en la parte del bustier tenía aplicación de encaje. No sé si también tenía pedrería porque claramente no podía apreciarlo bien en la imagen. En el centro pude ver que se vislumbraba aquí un aplique de tul. Esto se puede sustituir claramente con una varilla metálica de escote en B, específicamente para este tipo de vestido. Visualmente la falda tenía una trampa al ojo. Nos daba la idea que se trataba de una falda compuesta. Esto tiene dos formas de resolverse. Una sería colocando dos delanteras, una básica, que es la que vemos aquí por debajo, y la segunda delantera superpuesta, ¿sí? Ambas cosidas por el lateral se unirían a la parte posterior. Y la otra forma es como les voy a enseñar en esta lección, que es transformar mi delantera agregándole el espacio para dos importantes tablas encontradas a los lados, y entonces con un solo corte delantero vamos a hacer el efecto como si se tratara de una falda compuesta. Obviamente la costura que estamos viendo aquí en el bustier no se veía porque tenía el encaje encima, pero yo la voy a representar en el figurín para que podamos ver el trazado que tenemos que hacer en nuestra delantera. La parte posterior, una vez más, tenía una falda lisa blanca y en la espalda teníamos cubierto con encaje. Como ven, tiene un escote importante que termina justo en la cintura. Además, el vestido tenía en la costura central una aplicación de botones o pedrería, ¿sí?, que continuaba en toda la costura, ¿sí? Eso también es un tema de diseño. Y además, los pliegues que se hacían en la parte trasera eran un poco más suaves que el que tiene, o sea, eran menos notorios que el que tiene la delantera. Como vemos, tenía una importante cola, ¿sí?, que le daba la prestancia de un traje de novia. Este vestido es un clásico y lo van a ver repetido en la línea de la historia de la moda muchas veces. O sea, es una prenda que siempre vuelve, obviamente ayornándola o acomodándola a la moda del momento. Y además tiene la posibilidad de que con el mismo concepto de trazo adaptarlo y convertirlo en otro modelo, variante de este mismo. ¿Qué significa? Si ustedes aprenden a diseñar este vestido, independientemente el bustier de la falda, pueden crear diferentes modelos y de esa manera abrir una carta de posibilidades simplemente haciendo algunas modificaciones y por supuesto cambiando los materiales y la forma en que se prepara o que se arma la prenda. Vean atentamente el video hasta el final para no perder ningún detalle, pero antes de comenzar recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Hoy el video lo vamos a hacer a partir del trazado de esquemas que estarán listos para subir al blog en una publicación. Se trata de 3 páginas. Esta es la primera, la segunda y la tercera con los patrones listos. Como dije antes, se trata de un básico. Esto significa que el trazado de todo este vestido tiene los conceptos iniciales de el tipo de vestido que siempre van a encontrar en un vestido de novia, como por ejemplo un bustier o un corset entallado y una falda circular
o una falda con cola. Sí, es algo que es una variante constante en este tipo de vestidos. Vamos a comenzar con la parte del bustier. En este caso no es un corset, sino que la blusa está sostenida por tirantes. Sin embargo, un corset se sostiene por sí mismo con las varillas que tiene en el interior, o sea, un armado interno. De todos modos, este tipo de prenda tiene que tener un entalle muy definido. Voy a trazar un escote profundo desde la cintura hasta la posición, aproximadamente aquí hay unos 3 centímetros, de el círculo auxiliar del radio de mama, que se traza obviamente midiendo la mama desde el pezón hasta la base de la misma apoyada en el cuerpo, ¿sí? Y con esa medida que es el radio voy a trazar esta circunferencia que me determina el tamaño y la posición de mi mama en este patrón, ¿sí? Esta circunferencia la voy a usar de referencia tanto para el escote como para la sisa. Y desde el punto más alto de esta línea inclinada, que va a ser el escote en B profundo, que es igual a la parte posterior, esta prenda tiene escote profundo en la delantera y en la parte trasera, voy a trazar una suave curva guiándome por esa circunferencia hasta, como dije antes, unos 3 centímetros por encima. Esto por supuesto es a gusto, puede ser más arriba o más abajo. Cuanto más abajo la coloque, más revelador va a ser el escote. Eso es a gusto. Y desde allí voy a trazar una sisa suave hasta que se posicione en el lateral. Voy a conservar la pinza de busto tal cual como está y la de entalle le voy a hacer un ajuste. En el bajo busto le voy a dar 1 centímetro a cada lado y en la parte de la cintura le voy a dar 0,5 centímetros. Luego voy a trazar 3 pinzas auxiliares. Una en el escote, otra en la sisa y otra en lo que luego va a ser la unión de las dos piezas que van a ser los recortes de la delantera. Esta pinza también la puedo ubicar aquí en el centro, ¿sí? Es otra opción. Generalmente cuando una persona tiene la caja torácica pequeña o es muy magra y tiene busto grande, esta pinza es mejor colocarla aquí. Le he dado a cada una de estas pinzas 1 centímetro. Por supuesto que las medidas que les estoy dando están relacionadas con este patrón. Tal vez en cada uno de ustedes esto se tenga que ajustar. Por lo tanto, van a tener que hacer una prueba y van a verificar si esas medidas, si estas medidas se adecuan con sus propias medidas. Tengo aquí la representación de lo que sería un tirante, posicionada hacia el borde del hombro porque así se veía más o menos el modelo, pero no sé exactamente cómo estaba resuelto porque parecía que tenía pedrería, pero no sé si era un tirante con pedrería aplicada o era pedrería enhebrada, que muchas veces lo he visto, y que salía de forma decorativa. En realidad no lo sé y esto lo puede definir cada uno a gusto. Por supuesto, si ustedes quieren, el tirante puede partir directamente de aquí, ¿sí? No estar aplicado, sino venir directamente desde aquí, trazarlo como parte de la blusa. Algo así. Pero bueno, eso depende de cada uno. Para la parte posterior es muy simple. Voy a respetar la sisa tal cual como está. Voy a colocar el tirante posicionado hacia el borde del hombro. Sí, esto puede ir un poco más al medio, por supuesto. Por supuesto, si yo lo deseo, podría hacer el tirante más hacia el centro del hombro, tanto en la delantera como en la parte posterior. Eso también es a gusto y es una buena opción para investigar, probar otras opciones. En la pinza de entalle voy a ajustar a cada lado 0,5 centímetros porque tengo un escote muy desbocado. Y además voy a acentuar en la cintura 1 centímetro el entalle. Atención, las medidas aquí son una sugerencia, ¿sí? Tanto aquí como en la delantera. Ustedes tienen que hacer una prueba en una tela económica para asegurarse que las medidas coinciden con sus propias medidas. En muchos casos la parte
izquierda no es igual a la derecha. Hasta en el mismo cuerpo hay que hacer ajustes distintos. Les doy las medidas porque de esta forma es como que tienen una guía, una idea de más o menos cómo se vería 1 centímetro en el patrón de esta forma visual. Una vez que recorto los patrones, voy a separar por la pinza superior para dividir la delantera en la parte central y la parte del lateral. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo que voy a hacer es cerrar mi pinza de escote en la pieza central. Luego en la pieza lateral voy a cerrar la pinza de ajuste de cuello y juntas las dos piezas voy a cerrar la pinza de busto de esta forma y genero entonces la forma anatómica del recorte lateral y la pieza central. Aquí recuerden que hay una abertura, o sea, esto no está unido con la otra delantera, sino que son, en realidad, la delantera completa son 4 piezas. Para la pieza posterior voy a unir también de esta manera para crear una única pieza, porque en realidad es muy pequeña. Si ustedes quieren le hacen el recorte, pero no tiene sentido porque aquí luego va a tener el encaje. Sin embargo, para la delantera es obligatorio que sea un recorte porque es la única forma de generar el volumen y la forma de la mama en contraposición con el ajuste de la cintura. En el tirante trasero he aplicado aquí la pieza de la delantera. O sea, ustedes no tienen que aplicarla, directamente van a prolongar la medida que determina este tirante. ¿Sí? Vamos a suponer que esto tiene 15 centímetros. Bueno, este mismo tirante lo voy a prolongar 15 centímetros y ya tengo desde la parte posterior viene el tirante hacia adelante y se conecta en la delantera. ¿Sí? Esta es una manera de hacerlo. Si quieren, por supuesto, lo pueden hacer con una costura aquí. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que se unan a mis redes. Bienvenidos. Pasemos al trazo de la falda medio circular. Ya hemos visto en el canal cómo se traza una falda medio circular y circular, pero de todos modos vamos a hacer un breve repaso. En un cuadrado exacto que mida de lado, el cálculo del radio de la cintura que se obtiene dividiendo entre 3 la medida que tiene la cintura más el largo de pierna, y en este caso le di 20 centímetros para que sea una falda larga que arrastra. Por supuesto puede ser menos, ¿sí? Eso es a gusto. O sea, los 20 centímetros sería el excedente para el taco y en este caso que sea aún un poco más larga, que arrastre más de lo necesario. Y voy a trazar 2 arcos. Para trazar el arco menor voy a utilizar la medida del cálculo del radio. Y para trazar el arco mayor voy a utilizar como radio la medida del lado de nuestro cuadrado. Siempre colocando el punto de origen de estos arcos, ¿sí? Aquí del trazo. Entonces, colocando el punto ancla aquí en este vértice, voy a tomar la regla o el compás, ¿sí? Yo aquí lo represento con esta flecha y colocando el punto de partida aquí, o sea, aquí estaría la aguja del compás que no se mueve, queda clavada ahí, y con el lápiz y la distancia del radio voy a definir mi primer arco, que es la cintura. Y de la misma manera voy a describir el segundo arco, o también llamado arco mayor, que es el del vuelo de la falda. Con estas 2 curvas yo defino mi falda medio circular. Este sería el patrón básico de la falda medio circular, pero le tengo que hacer unas modificaciones para adaptarlo a mi modelo. En este caso estamos viendo 2 líneas auxiliares que determinan que me divide el área de mi patrón en 3 partes iguales. O sea, voy a medir este arco, ¿sí? Voy a dividir este arco menor en 3 partes y luego el arco mayor en 3 partes, y cada uno de esos puntos los voy a unir con una línea punteada, como vemos aquí, auxiliar, que me va a marcar 1/3 cada una de estas divisiones.
voy a elegir el tercio que está delimitando el centro del patrón. Recuerden que una falda medio circular en realidad se corta en una pieza doblada a la mitad. Aquí estaría el doblez, esto sería el centro de la delantera y lo que vemos aquí sería la costura trasera posterior. En la sección que correspondería a la delantera voy a tomar un tercio de lo que acabo de marcar y allí voy a cortar el patrón. Para incorporar entre ese corte, o sea, voy a separar las piezas totalmente perpendicular 40 centímetros. O sea, si coloco esa línea en ángulo recto con la base, separaría las dos piezas 40 centímetros, como ven acá, y esto sería el doblez que se superpone. Una vez que se doble, este filo se une aquí y da la idea de que tenemos una falda interior y una sobrefalda, o sea que son dos faldas distintas y en realidad se trata de una sola. Consideré que 40 centímetros era suficiente, o sea, estoy dándole el doble de la profundidad de la tabla. Recuerden, cuando una tabla simple se calcula 2 veces la profundidad del pliegue. En mi caso, 40, por lo tanto la profundidad es de 20. Esto, por supuesto, está sujeto a modificación. Puede ser más o puede ser menos. Hasta aquí tenemos definido la blusa completa y la delantera de la falda. Para dibujar la parte posterior vamos a usar el mismo concepto que la transformación de la delantera, pero con una variante. Tengo aquí el patrón de la delantera con la línea de la tercera parte que le queremos incluir y esta línea luego se va a cortar. Pero ¿qué es lo que sucede? Necesito darle el espacio para la cola y consideré que 1 metro extra, ¿sí? O sea, esto tenía 1,20 m más 1 metro extra para el largo y así estoy prolongando, haciendo una cola interesante, importante. Y este patrón nuevo modificado lo voy a cortar como hice con la delantera y aquí lo he girado para que se vea mejor. Voy a incluirle los 40 centímetros. Obviamente que hay que adaptar el bajo para que sea una línea suave. Observen que yo aquí he representado como si este rectángulo lo voy a cortar, el excedente, y esto lo voy a suavizar para que sea una constante. En el modelo no teníamos una tabla tal cual como es la delantera, o sea, un tablón tan grande. No, estaba como repartido con varias tablas. Por eso lo representé de esta forma. En realidad no me daba cuenta muy bien cómo era el diseño, porque como les dije, la foto era un poco complicada. Pero bueno, ustedes aquí tienen una tabla extra, o sea, un exceso aquí en la cintura de 40 centímetros. Entonces le van a poder hacer más pliegues. Como observaron, yo voy a usar 2 faldas medio circulares para hacer esta prenda. ¿Qué significa? Voy a tener el vuelo de una falda circular, porque estoy usando 2 faldas medio circulares, pero la cintura va a ser extremadamente grande, entonces tengo la posibilidad de hacer muchos pliegues aquí en la cola hasta adaptarlo a la cintura, ¿sí? Imaginen que tengo 2 veces la cintura más 80 centímetros, o sea 40 de cada lado, para hacer todos los pliegues que sean necesarios. Justamente la parte trasera tenía mucho pliegue en la cola era bastante extensa. Si ustedes no desean tanto pliegue o quieren una tabla menos profunda, no le hacen este corte, la dejan tal cual como está y los pliegues los efectúan en la falda sin separar esto y entonces tienen pliegues, pero no es tanta tela, no queda tan grande. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Aquí tenemos los patrones finales. Vemos la delantera de la falda que se corta una vez, la parte completa de la blusa que se corta una vez y la parte trasera que se corta 2 veces, todo esto en la tela base.
la forrería esa parte y luego por supuesto hay que cortar en tela de encaje esta otra sección y eso por supuesto depende del gusto de cada uno. Con las líneas punteadas vemos marcada la posición de los tablones, o sea, la tela extra que le agregamos al patrón. Esto por supuesto lo podemos hacer como se ve en nuestro modelo o plegarlo de otra forma. Y recuerden, si ustedes quieren, pueden evitar colocarle tanta apertura, si quieren que sean pliegues pequeños. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dos faldas medio circulares, ya de por sí es el doble de la cintura, ¿sí? Así que ustedes pueden trabajar de esta forma o directamente no ampliar el patrón, dejarlo originalmente como estaba y adecuarlo a la cintura a gusto. Eso depende de cada uno. Prueben las opciones, prueben con la falda abierta y luego prueben solamente con la falda sin ampliarla para la tabla. Desde luego ustedes no van a hacer la prueba en tamaño real, lo van a hacer en escala para que ustedes puedan tener una referencia fiel de cómo se vería, pero en menor cantidad de tela. Para tener una idea cuánta tela se necesita para este vestido, seleccionado, como lo ven aquí, la línea en puntos, ¿sí?, que contiene el patrón, tiene de largo 3 metros y de alto 1,37, o sea, casi 1,40, ¿sí? O sea, en el ancho de la tela perfectamente entra. Y luego para la parte posterior tengo 2 metros con 54, casi 2 metros con 55, o sea, 2 metros y medio, y de alto exactamente lo mismo que el otro patrón. Pero atención, de este necesito 2, o sea, necesitaría 5 metros para la falda posterior y 3 metros para la falda delantera. Y además voy a necesitar para cortar el bustier, así como está en esta posición, necesito 1,45 m completo y 58 centímetros de alto. Obviamente que lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Cuando vaya a cortarlo en la tela, ¿sí?, lo voy a poner en el largo, de esta manera. 8 metros y medio, casi 9, más o menos, voy a necesitar en la tela exterior y esa misma cantidad para la forrería. Recuerden que nuestra delantera tiene en la parte central una pieza de tul óptico, o bien, si no les gusta colocar esa pieza, pueden colocar en el interior una varilla en B metálica que se vende específicamente con ese propósito para mantener erguido y separado, bien armado el escote, y hacemos el pulido perfecto en nuestra prenda que luego va a tener los apliques de encaje. Recuerden que esta es una forma de diseñar que no es la única ni es universal. Depende de la visión, del punto de vista de la persona que va a diseñar, el modelo puede cambiar completamente. Ustedes pueden guiarse por esta idea que les doy y cada uno puede desarrollar su creatividad y crear un modelo totalmente diferente o el mismo modelo con otro camino, ¿sí?, haciéndolo de otra forma y llegar al mismo diseño. ¿Qué les pareció el modelo de esta lección? ¿Les gustaría que yo hiciera su vestido favorito en el próximo video? En los comentarios dejen sus dudas, si hay alguna parte que no comprendieron en este video o de cualquier otro video, por supuesto, cualquier tema que quieran consultar, ninguna pregunta está de más. Desde mis redes envíenme las imágenes de sus modelos favoritos para que yo los interprete y pueda crear una nueva lección de diseño. Ahora sí, amigos, la lección termina aquí. Y como siempre les digo, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.